Y tengo el orgullo de poder hacer en mi casa la presentación de este libro, que es especial por varios motivos, ahora lo vais a ir viendo, y que sea Isaac Rilova el que haya tenido a bien elegir este marco para hacer la segunda presentación. Hay caras muy conocidas, yo creo que vamos a disfrutar mucho y del entorno, y sobre todo indicaros, para los que no lo tenéis, que el libro hoy está a la venta a un precio especial y además con la ventaja de que el autor, pues os deje un recuerdo de este día en el libro, ¿de acuerdo? Empezamos, os dejo en manos de los que deben hablar, no yo, uno de ellos, René, que va a hacer la introducción, y luego con Isaac. Muchas gracias por venir y espero que disfrutéis de la tarde. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todas, a todos, en esta jubilosa tarde, en esta bellísima tarde de julio. Jubilosa porque siempre la presentación de un libro es un motivo de júbilo. Un libro que necesariamente, como decía Millán, como decía el alcalde, tenía que tener su segunda presentación en este marco, por las razones que, como también se señalaba, muy brevemente, en muy breve tiempo, podrán comprobar. Y es para mí un placer y un honor presentar a Isaac Rilova, querido amigo, admirado compañero, gran historiador. Isaac Rilova es doctor en historia medieval, con una brillantísima tesis sobre el mundo burgalés de los años finales del siglo XV, de esos años centrales y finales del siglo XV. Probablemente en estos momentos sea la persona que más conoce, que mejor conoce a la familia Cartagena. Ha desarrollado múltiples publicaciones, entre ellas un libro fantástico sobre la familia Cartagena. Se encuentran aquí también algunas personas muy vinculadas con la familia Cartagena, un gran conocedor también del castillo de Olmillos de Sasamón. Probablemente la persona que mejor conoce este mundo de la segunda mitad del siglo XV, de la Baja Edad Media. Pero como historiador, también Isaac Rilova ha desarrollado otra gran actividad vinculada al mundo de la historia contemporánea. Me atrevo a decir que también es uno de los mejores conocedores de la historia burgalesa en el entorno, el turbulento momento de nuestra guerra civil, la época de la República, el comienzo de la guerra civil, el comienzo de los años de la posguerra. Son múltiples libros los que ha desarrollado, múltiples trabajos que están siendo citados y continuamente reclamados por investigadores de múltiples lugares, no solo de España, sino también de fuera de España. En esta vocación que tiene por el mundo contemporáneo, ha ido un poquitín más atrás, ha ido a estos años de la segunda mitad del siglo XIX, para acercarse a esa figura, esa gran figura de nuestra historia, esa gran figura de ese mundo del progresismo de los años de la segunda mitad del siglo XIX, progresismo que en gran medida quedó frustrado por las distintas circunstancias históricas que todos ustedes conocen. Manuel Ruiz Zorrilla, don Manuel Ruiz Zorrilla, muy vinculado a esta villa de Covarrubias por razones familiares, muy vinculado a la ciudad de Burgos, en donde va a fallecer, muy vinculado también al Burgo de Osma, en donde nació. Personalidad importantísima que le une a esta tierra pues unas vinculaciones familiares en torno a esa familia de los Barbadillo, que se encuentra presente aquí representada pues en la figura de uno de sus últimos vástagos, Carmen, Millán, pues se encuentran aquí presentes y mantienen esa tradición, esa larguísima tradición familiar que Isaac ha ido desentrañando, ha ido recuperando a través de un minucioso trabajo de archivo, tanto los archivos familiares como los archivos de Burgos, como en archivos nacionales. Ha puesto sobre la mesa pues un montón de datos nuevos que nos permiten conocer de una manera fehaciente y mucho más científica lo que ha sido y la importancia que ha tenido esta familia, que entronca con la figura de don Manuel Ruiz Zorrilla. No voy a extenderme más, voy a ceder ya la palabra a mi compañero de academia, vicedirector de la institución
Fernán González, porque sería una descortesía que le robara más tiempo, y animarles que si no han leído el libro lo lean, porque sin duda alguna disfrutarán y aprenderán muchísimas cosas, como yo he disfrutado y aprendido muchísimas cosas de su lectura. Muchas gracias, Isaac, por este trabajo y esperamos. Muchas gracias a ti. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Se me oye bien? Muchas gracias, René, por esas palabras tan amables de amigo, en definitiva, más que de director y compañero. Y buenas tardes a todos ustedes, alcalde de Covarrubias. Bueno, pues veo a mi amigo Yusef, Agustín, mi querido compañero párroco, porque estudiamos unos años juntos, ¿verdad? Tenemos buenos recuerdos de aquella infancia, los amigos que han venido de Tarbajos, bueno, tantos amigos que bueno, yo creo que vamos a estar todos contentos disfrutando también de este buen ambiente, y lógicamente nuestro agradecimiento a quien nos ha traído aquí, que es nuestro querido alcalde de Covarrubias. Y decimos que es un honor haber sido invitado precisamente a hablar aquí en esta localidad y en este recinto, porque Covarrubias, como se ha dicho, es el lugar de nacimiento de doña María Paz Barbadillo, que fue la esposa de don Manuel Ruiz Zorrilla, y localidad donde contrajeron matrimonio en la Real Colegiata de San Cosme y San Damián de esta localidad. Comenzaré diciendo que el libro consta de 10 capítulos, que deberé resumir, ya que no se trata de una conferencia, sino de la presentación de un libro, y por lo tanto ha de ser breve. En consecuencia, lo he dividido en 3 apartados, donde pues trazaré en primer lugar una breve semblanza de don Manuel, para luego referirnos a doña María Paz Barbadillo y a su linaje, y por último al exilio de ambos y a su fallecimiento y entierro en la ciudad de Burgos, y posterior traslado de su mausoleo a tierras sorianas. Comenzamos pues, como se ha avanzado, hablando de don Manuel como hombre y como político. Y abriré el apartado diciendo que los Ruiz Zorrilla procedían de San Pedro del Romeral, en la actual Cantabria, aunque en los siglos XVIII al XIX se extendieron por numerosos lugares de España, como el Burgo de Osma, donde el 22 de marzo de 1833 nació nuestro protagonista, y donde residió durante su niñez y juventud en la calle Mayor, número 29. Pueden ver en la diapositiva siguiente, que es una placa que se ha colocado en el inmueble donde nació, que nos ha sido remitida amablemente por el concejal del Ayuntamiento del Burgo de Osma. Del Burgo, ya en su juventud, pasó don Manuel a cursar estudios en Carabanchel y en Valladolid, concluyendo la carrera de Derecho en la Universidad Central de Madrid, situada en la calle de San Bernardo, como pueden observar en esa fotografía antigua. Concluidos sus estudios, con solo 23 años y el título de abogado en su haber, don Manuel contraería matrimonio el 11 de diciembre de 1856 con doña María Paz Barbadillo Puello, de 22 años, un año menos que él, en la Colegiata de San Cosme y San Damián, de donde ella era natural. Ella era hija de la caudalada familia Rachela, formada por don Norberto Barbadillo y doña María del Puello, y con ella tendría 4 hijos que fallecieron en su más tierna infancia. Bien pronto consiguió ser diputado provincial por Soria, y en 1853, con 24 años, bien joven, ya era diputado nacional en el gobierno de Olózaga. Políticamente, don Manuel se definía así: yo soy revolucionario frente a la reacción y conservador frente a la demagogia. Enemigo declarado de la monarquía corrupta de Isabel II y su camarilla, consiguió, junto con el general Prini, el destronamiento de la soberana y la implantación de un gobierno provisional que daría paso al denominado sexenio revolucionario. En la fotografía ven pues a los miembros de este sexenio, en la cual él es el segundo por la izquierda. A
pesar de la oposición a la monarquía isabelina, él era consciente, sin embargo, de que España en el fondo era monárquica y en consecuencia encabezó la comisión que se desplazaría a Florencia para ofrecer la corona a don Amadeo de Saboya, con quien regresó a Madrid precisamente en un momento aciago, ya que acababan de asesinar a su valedor, el general Prim. Sin embargo, hay que resaltar que los 4 años del reinado de don Amadeo fueron fundamentales para don Manuel, que fue ministro de Fomento, de Gracia y Justicia y presidente del Consejo de Ministros. Quiso el rey concederle un título de grandeza, como lo ostentaban Prim, Sagasta y otros, a lo que Zorrilla contestó al monarca: gracias por la distinción, majestad, pero prefiero que me sigan llamando don Manuel, lo cual quiere decir que era un hombre que tenía unas ideas muy claras en ese sentido. Como ministro de Fomento, una de sus actuaciones más importantes fue la publicación de la Ley de Libertad de Enseñanza, que desde entonces sería libre, de manera que los maestros emplearían los métodos que creyeran necesarios o los mejores para el ejercicio de su profesión, quedando derogados todos los privilegios religiosos en materia de enseñanza. Por otra parte, las escuelas se sostendrían con fondos públicos y los ayuntamientos asumirían las dotaciones de los maestros y los gastos corrientes del mantenimiento de los centros escolares, un poco como se viene haciendo hasta la actualidad, ¿no? Y por último, estableció las escuelas normales para la formación del magisterio. Esto pasaría en 1869 a Gracia y Justicia, al Ministerio de Gracia y Justicia, donde emprendió una amplia labor legislativa, renovando la Comisión de Códigos y dándole la orientación liberal de la Constitución, que acababa de aprobarse el 1 de junio de ese año. Fueron numerosos los proyectos de ley presentados a las Cortes: reformas de casación, supresión de la pena de argolla, matrimonio civil, oposiciones para notarías, etc. Y anunció la presentación de los proyectos de reforma de los procedimientos civil y penal, organización de los tribunales, jurados y la importantísima creación del registro civil. Hay que tener en cuenta que hasta entonces los únicos registros, y muy laudables, los efectuaba la Iglesia con los libros parroquiales. Pues él lo instituye precisamente en 1865, lo que decimos que es el procedimiento civil, del registro civil en definitiva. Hay otros proyectos que también llevó a cabo, como el proyecto de ley de dotación del clero y el decreto de incautación. Este quizá fue donde luego, por las consecuencias que vamos a ver, donde menos acertó, que fue el proyecto del decreto de incautación a favor del Estado de la riqueza artística de la Iglesia y de las bibliotecas y archivos eclesiásticos. Este último decreto, como decíamos, provocaría en Burgos el asesinato en la catedral del gobernador civil, don Isidoro Gutiérrez de Castro, el 25 de enero de 1869. Para proceder a realizar en la SEO burgalesa el indicado inventario, el gobernador civil se presentó ese día en la catedral acompañado del jefe de la policía, de 5 personas más, entre ellas el delegado de Hacienda. El gobernador entró en la catedral por la puerta del Sarmental, desde donde accedió pues al claustro, en cuya sala capitular pues esperaba encontrar pues toda serie de documentos, de registros y de objetos que pudieran ser objetos de incautación, ¿no? Entonces fue cuando una turbamulta que estaba en la catedral pues acudió al claustro gritando: muera el gobernador, que nos quieren robar las iglesias, agrediéndole ferozmente y acribillándole a puñaladas, para acto seguido pues arrastrar su cadáver por las escalinatas del Sarmental y colgarlo de una farola. Pero bueno, dejamos este asunto tan luctuoso para seguir hablando de Manuel. En relación con Burgos, junto al retrato al óleo que se custodia aquí en la casa de los Barbadillo de Covarrubias, que también visitaría con frecuencia, he colocado la litografía donde aparece acompañando al rey en 1871 en el acto de colocación de la primera piedra del Palacio de Justicia del Paseo de la Isla, perdón.
Vemos en el centro pues al rey, la imagen del rey, a quien el alcalde ofrece la paleta de plata, que creo que se guarda en el ayuntamiento, la paleta de plata para la colocación de la primera piedra, y a su lado, en su imagen es a la derecha, está situado precisamente Ruiz Zorrilla. Por lo demás, los Barbadillo poseían en Burgos varias viviendas, de las cuales la principal era la de la Plaza Mayor, la que está señalada con la flecha roja, ¿no?, que está junto al ayuntamiento, que en esos momentos era propiedad de don Melchor Barbadillo, hermano de doña María Paz, donde a su regreso de Francia precisamente fallecería don Manuel falleció ahí. Como pueden comprobar, era la colindante con el edificio del ayuntamiento, que a principios del siglo XX fue derribada para levantar el actual inmueble que ahora ocupan las dependencias municipales. Y como aspecto curioso, pues habremos de puntualizar que precisamente durante los 4 años del reinado de don Amadeo, Manuel Ruiz Zorrilla perteneció a la logia del Gran Oriente de España, y habrá que decir que fue masón en razón a su alta cualificación política. De hecho, con el nombre de Cabur I, fue el máximo dirigente, como decimos, del Gran Oriente de España, aunque el jesuita Ferrer Benimeli, máximo experto español en masonería, decía que fue la masonería la que se sirvió de la personalidad de Ruiz Zorrilla y de su alto cargo político, puesto que pasó a don Manuel en 4 días de neófito o aprendiz a gran maestre. Vemos aquí el escrito de promulgación de las constituciones de la logia, la Gran Logia del Oriente de España, que comienzan, bueno, pues la literatura masónica es un poquito ampulosa, ¿no? Nos Cabur I, gran inspector general, grado 33, que era el grado máximo al que podían alcanzar, muy poderoso soberano, gran comendador y gran maestre del Supremo Consejo General del Oriente de España, aprobado. Las siguientes quedan promulgadas las presentes constituciones, etcétera. Aunque en la relación de Manuel Ruiz Zorrilla con la Iglesia Católica, pues hay que decir que ciertamente manifestó pues un anticlericalismo muy matizado, más propio de oposición ante posturas radicales de la Iglesia que ante antagonismo ante la misma. Porque claro, conviene recordar que entre 1872 y 1876 se estaba desarrollando en España la Tercera Guerra Carlista, que se definía por un acendrado integrismo religioso. De hecho, era muy amigo del burgalés Cardenal Sancha, que ven en la diapositiva, nacido como él en 1833 y estudiantes juntos en el burgo de Osma. En realidad defendía la separación de la Iglesia y el Estado bajo el principio de libertad de creencias y la secularización del Estado y una instrucción en todos los niveles de carácter laico. A este propósito, pues conviene destacar que Ruiz Zorrilla se distinguió en el Parlamento por su defensa de la abolición de la esclavitud en las posesiones españolas de Cuba y Puerto Rico, que era una de las reivindicaciones principales de la masonería española, la humanitaria idea de la abolición de la esclavitud. En este sentido, el gobierno de Ruiz Zorrilla fue el primero en la historia de España que se involucró en el proceso abolicionista, aplicándose primeramente en Puerto Rico en 1883 y unos años más tarde, ya por motivos políticos y militares, en Cuba en 1886. Vemos en la proyección el momento de la creación de la sociedad abolicionista y el escrito en el que dicha sociedad se dirige a Ruiz Zorrilla en su calidad de presidente del Consejo de Ministros. No en vano eran tiempos en los que grandes personajes que aún conservan calles dedicadas a su nombre en capitales, nos vamos a referir a la calle Antonio López de Madrid, que está cruzando el puente de Toledo, pues fueron esclavistas. El referido Antonio López, marqués de Comillas, traficaba con esclavos con destino a las florecientes plantaciones de la isla antillana, y otro tanto hacía el duque de Riánsares, Agustín Fernando Muñoz, segundo esposo de la reina doña María Cristina de Borbón. Hay que recordar que María Cristina de Borbón dos Sicilias, como es conocido, fue reina consorte de España por su matrimonio con el rey Fernando VII, regente del reino al fallecimiento de este y durante la parte de la minoría de la edad de su hija Isabel II.
Y dicho esto, entramos en el segundo apartado y pasamos a referirnos a los Barbadillo y más en concreto a algunos de los más importantes miembros de esta familia de Covarrubias, como don Tomás Barbadillo, que hizo fortuna en Veracruz, México, y sufragó el costo de las escuelas de Covarrubias, quien, al no tener descendencia directa, fallecería en 1802, dejó sus bienes a sus sobrinos, de los que derivan las dos ramas que ahora subsisten, la de Barbadillo de los Barbadillo de Sanlúcar de Barrameda, bodegas Barbadillo, que les puede sonar, y la de los Barbadillo de Covarrubias, cuyos últimos descendientes son pues doña Carmen Barbadillo y su hijo y querido amigo don Millán Bermejo Barbadillo. Vemos en el plano de Veracruz de 1786 la ciudad, y al norte la ciudadela y el fuerte de San Juan de Ulúa, que fue el último reducto de la presencia española en México hasta 1825, cuando la independencia de México se había producido en 1821, 4 años antes. Entre los Barbadillo de Covarrubias, generoso benefactor de las iglesias de su localidad natal fue don Lucas Barbadillo, tío de doña María Paz, quien donó estas joyas que tan detalladamente ha estudiado nuestra compañera de academia, la profesora Iglesias Rouco. Vemos la puerta del sagrario, cáliz, custodia y vinajeras y campanilla, todas de plata, que se custodian en el Museo Parroquial de la Real Colegiata de San Cosme y San Damián de Covarrubias, si no me desmiente el párroco aquí presente. Tres. La puerta del sagrario no está. Bueno, cuando lo estudió nuestra compañera Elena seguramente sí que estaba. Bueno, pues hablamos de Covarrubias, la Colegiata de San Cosme y San Damián de Covarrubias, cuyo magnífico archivo parroquial precisamente tuve ocasión de consultar gracias a la amabilidad de nuestro párroco aquí presente. Bien, otro distinguido miembro de la familia fue don Norberto Barbadillo Puello, hermano de doña María Paz, esposa, como hemos dicho, de don Manuel. Era rico hacendado, con propiedades y rentas en Covarrubias, Quintana Lara, Santa Inés, Tejada, Ortiguela, etcétera, además de granjas en la granja de Pinilla, Tablada y Villaizán, y las casas de Covarrubias, Burgos y Madrid, siendo la principal la residencia familiar de la plaza de Doña Urraca, en el recinto y Torre del Infantado, donde ahora nos encontramos. Fueron los Barbadillo compradores de bienes nacionales tras las desamortizaciones del siglo XIX, y por lo tanto los propietarios en sus diversas ramas de extensas propiedades en la comarca de Salas y Lerma, además de la dehesa de Tablada en Villaviudas, Palencia, a lo que habría que añadir pues, las viviendas de Covarrubias, Burgos Ciudad, Madrid Capital, doña María del Puello, por ejemplo, además de las dos casas en la calle de San Juan en Burgos y la vivienda familiar de la Plaza Mayor, pues cobraba rentas en Covarrubias, Burgos, Aldaña, Villagonzalo, Quintanilla de las Viñas, Peral de Arlanza, Santa Cecilia, Villaviudas, Torquemada y otras 10 localidades en la comarca de la Arlanza. Podemos ver en esta diapositiva el Palacio de Saldayuela, palacio que a finales del siglo XV era propiedad de don Juan de Velasco, quien lo vendió a la famosa doña Isabel de Osorio, que tiene que ver con la familia de los Cartagena del castillo de Hornillo, Josep. De ahí pasó a pertenecer en el siglo XVIII a los marqueses de Cañizares y en el XIX al marqués de Lazán, quien se lo vendió a los Barbadillo, y esto ya más tarde a la Caja de Ahorros Municipal de Burgos. Otra posesión que ven en la diapositiva fue la granja de Pinilla de Esgueva, de 1.200 hectáreas de superficie, situada en el término de Peral de Arlanza. Había sido propiedad de los marqueses de Ciadoncha desde mitad del XVI hasta finales del XVIII, pasando luego a poder del marqués de San Vicente, quien lo vendió a doña María del Puello, madre de doña María Paz, a mitad del XIX. La de Villaizán de Montealegre, situada en Villaverde del Monte, tenía asimismo 1.200 hectáreas. Era propiedad de la familia Colina desde los siglos XVI al XVIII, pasó luego a pertenecer a la condesa de Bazán, quien a mitad del XIX lo vendió a los Barbadillo.
La finca del Gallúbar, cerca de Contreras, fue adquirida por don Juan y don Agustín Barbadillo y tenía 416 hectáreas. Posteriormente, pues bueno, fue dividida en dos partes, una vendida a los vecinos de Contreras y otra pasó a propiedad de doña Carlota Barbadillo, casada con don Alejandro Rodríguez de Valcárcel, que seguramente a muchos de ustedes les suena. Y por último, en nuestra provincia, el monasterio de Arlanza, propiedad que fue de doña Juliana, don Agustín y don Juan Barbadillo. En el monasterio se incluía una finca de 463 hectáreas con 2.500 fanegas de sembradura y 1.000 de monte, además de las fincas que el monasterio poseía en Nebreda, Cebrecos y Solarana. Tras lo anteriormente expuesto y por su excepcional importancia, pasamos a mencionar el Coto Redondo de Tablada, propiedad de más de 1.000 hectáreas situado entre Villaviudas y Baltanás en la provincia de Palencia. Al que durante los periodos de descanso de don Manuel y doña María Paz, tantos políticos y correligionarios fueron a visitar a nuestro protagonista en busca de favores, como refleja esta plumilla de Pellicer. Ahí se ve un desfile de personajes que van, pues lógicamente, a pedir favores a quien era presidente del gobierno. Vemos las ruinas de Tablada actuales desde el aire. La casa y la iglesia están en el centro, la casa del guarda, los graneros, panera, palomar y bodegas pues en los alrededores. Y en la presente diapositiva pues vemos las ruinas que quedan de la bodega en la actualidad. Allí en Tablada introdujo don Manuel el primer arado de vapor y la primera trilladora que hubo en España. Y allí el matrimonio disfrutó de largas jornadas estivales y allí dictó testamento doña María Paz Barbadillo. Y llegados a este punto, dejamos a un lado ya Tablada para adentrarnos en la tercera parte de esta presentación con la que concluiré la presentación. Y nos vamos a referir al exilio del matrimonio Ruiz Zorrilla Barbadillo y su regreso a Burgos, como se refleja en el título del libro De París a Burgos. Exilio que duró 20 años. Destierro agitado, conspirativo, batallador como era don Manuel, de manera que una letrilla aseguraba que cuando Ruiz Zorrilla tosía en Francia, media España se constipaba. Exiliado, como venimos diciendo, en el extranjero, en Francia preferentemente, también en Londres y en Ginebra, desde 1875 a 1895, entabló contacto don Manuel con los máximos dirigentes políticos galos como León Gambetta, Jules Grevy, Víctor Hugo, y desde la distancia dirigió el Partido Republicano Progresista Español. Luchó por formalizar una unión mediterránea contra Inglaterra y Alemania, dirigió conspiraciones de todo tipo que fracasaron e incluso proyectó una utópica Unión Ibérica que también se malogró. Vemos a la derecha el número 40 de la avenida Grande Armée de París, donde residía el matrimonio. El 18 de marzo de 1894, doña María Paz Barbadillo fallecería en París, siendo trasladados sus restos por expreso deseo de su marido a tierra española, a Burgos, de París a Burgos otra vez, como veremos en las esquelas de la siguiente diapositiva, que corresponden al diario de Burgos, la de la izquierda, y al País, la de la derecha. Doña Paz, tras un multitudinario sepelio, fue enterrada en el cementerio viejo de la calle Fernán González, donde ahora está el Hotel Aba y la Universidad Isabel I, cuya panorámica podemos apreciar en esta fotografía de nuestro archivo municipal, cementerio que se mantuvo en funcionamiento desde 1834 hasta 1906. El fallecimiento de su esposa, hay que decir que afectó de tal manera a don Manuel que en enero de 1895, desde París, se vio obligado a retornar a España, sí que es verdad que contra su voluntad, pero aconsejado por el doctor Esquerdo. Apenas habían transcurrido 10 meses desde el óbito de doña María Paz y deseaba don Manuel regresar a Burgos para visitar la tumba de su esposa y saludar a sus familiares. El doctor Esquerdo decidió, sin embargo, instalarlo previamente en su finca de La Pileta, en Alicante, en Villajoyosa, lugar con una temperatura agradable junto al mar, a donde precisamente fue visitado por el cardenal Sancha, su amigo de infancia. Y allí permaneció don Manuel desde el 19 de febrero hasta el 28 de mayo de 1895. Podemos apreciar en esta diapositiva el último retrato de don Manuel
una vez instalado en la finca de la Pileta de allí de Villajoyosa, en Alicante. Y en esta otra, todavía en la Pileta, junto a su gran amigo, el doctor Esquerdo. Y precisamente el 28 de mayo saldría de Villajoyosa don Manuel en dirección a Burgos. Y en Burgos, en la vivienda familiar de la Plaza Mayor, la que decimos que está al lado del ayuntamiento, propiedad de su cuñado don Melchor, disfrutó de las dos semanas que le quedaban de vida, puesto que de manera repentina, el 13 de junio, le sorprendió la muerte. El entierro y funerales fueron multitudinarios, sepultándosele junto con su esposa en el referido cementerio antiguo de la calle de Fernán González. Vemos a la izquierda un grabado facilitado por nuestra compañera, la doctora María Jesús Jabato, y a la derecha la fotografía del archivo municipal que muestra el numeroso gentío que acompañó al difunto. No obstante, al inaugurarse el nuevo cementerio de San José en 1907, los restos mortales del matrimonio fueron trasladados a este camposanto. Previamente, el doctor Esquerdo había solicitado autorización para construir en el cementerio nuevo de San José un grandioso monumento donde descansaran los restos de Ruiz Zorrilla y su esposa. Podemos ver en esta diapositiva a la izquierda la solicitud que dirige al ayuntamiento el doctor Esquerdo y el diseño del mausoleo a la derecha. El monumento, de 64 metros cuadrados de superficie, estaba rodeado de 4 pilastras enlazadas con gruesas cadenas de hierro, y dentro de ese recinto se había trazado una escalinata de 3 peldaños de planta cuadrada, sobre los que se levantaba un elemento arquitectónico coronado por 4 frontispicios en cuyos vértices había 4 cruces. Sobre este basamento se elevaba una pirámide truncada que soportaba en el vértice superior el busto del ilustre político, con una altura total del monumento de 12 metros. En estas dos fotografías podemos contemplar diversos momentos del traslado de los restos del matrimonio tras la sentida y multitudinaria manifestación de duelo que hemos comentado al nuevo cementerio el 13 de junio de 1908, a los 13 años del fallecimiento y anterior inhumación de don Manuel junto a su esposa en el antiguo. Como también vemos en estas otras fotografías que se conservan en el archivo municipal de Burgos. Era autor del mausoleo Alberto del Palacio Elisagüe, que no era un arquitecto cualquiera, era arquitecto constructor del Palacio de Velázquez y del Palacio de Cristal del Retiro madrileño, de la estación de Atocha, además del puente colgante de Bilbao. Y el remate en bronce lo ejecuta el burgalés Julio del Val Colomé, nacido en Villaverde, Peñabrada. Allí permanecerían sus restos, los restos de la pareja del matrimonio, durante los 100 años preceptivos, 99 exactamente, hasta el 2008, en que se inició el expediente de remoción de sus restos, que se sustanció en el 2010 con el desmantelamiento del mausoleo y el traslado de los restos de los difuntos y el monolito superior al Burgo de Osma, al cementerio del Burgo de Osma, en contra de los informes técnicos de la Comisión de Patrimonio y sin apenas haber contado con la opinión de sus familiares, por supuesto en absoluto con los Barbadillo. Podemos apreciar en ambas fotografías cómo era el mausoleo antes de su desmantelamiento, a la izquierda, y a la derecha el estado actual de la exhumación de los restos. Queda la parte baja totalmente vacía y el monumento totalmente descabezado. Al Burgo de Osma, como decimos, fueron enviados los restos mortales de don Manuel y doña María Paz el 5 de octubre del 2010, donde permanecen dentro de una base de cemento, sobre el cual se superpone el obelisco original y un busto de piedra de don Manuel. En resumen, y concluyo ya, a pesar de los esfuerzos de mi buen amigo Fernando Gómez, que está aquí presente y concejal que fue de nuestro ayuntamiento, y que criticó y batalló hasta el 2018 por el regreso de los restos, estos permanecen allí, en tierra soriana, de manera que si don Manuel y doña María Paz fueron expulsados al extranjero en 1875, del que regresaron ella ya fallecida y él para morir a Burgos, como hemos visto, en esta ocasión, en el próximo mes de octubre, se cumplirán 12 años de la decisión tomada al respecto por nuestros ediles. Personalmente, como historiador, quiero limitarme a exponer los hechos, no las valoraciones, que dejo a los lectores y al público en general
pero sí diré que bueno será aprender de los errores para no volver a cometerlos. Muchas gracias por su atención.